Bueno, entonces este es el campo vectorial gradiente dado, que es 3x al cuadrado en y más 6y al cuadrado en j más 9z al cuadrado en k. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que este campo vectorial es conservativo, y para esto pues podemos observar que este es un caso tridimensional. Entonces utilizaremos las condiciones para los casos tridimensionales que ya vimos anteriormente. Entonces lo primero que vamos a hacer es nombrar las componentes. Entonces en este caso yo llamaré a este P, la componente J, Q, y a la componente K, R. Entonces procedemos a verificar las condiciones para que el campo sea conservativo. Entonces la primera es que la derivada parcial de P respecto a Y, es igual a la derivada parcial de Q respecto a X. Entonces, pues si nos colocamos a ver, la derivada parcial en P respecto a Y sería 0, ya que es un 3x al cuadrado, no hay ninguna Y. Entonces sería igual a 0. Y la derivada parcial de Q respecto a X también sería 0, porque hay un 6y al cuadrado, no hay una X, entonces sería 0. Entonces la primera condición se cumple. La segunda condición sería que la derivada parcial de P respecto a Z sea igual a la derivada parcial de R respecto a X. Entonces la derivada parcial de P respecto a Z pues es 0, y la derivada parcial de R respecto a X también es 0, ya que no hay ninguna X. Entonces sería 0 y 0, y se cumple también esta condición. Y la última condición es que la derivada parcial de Q respecto a Z sea igual a la derivada parcial de R respecto a Y. Entonces la derivada parcial de Q respecto a Z sería 0, y la derivada parcial de R respecto a Y pues también sería 0. Entonces podemos ver que sí se cumple la condición. Entonces, como las tres se cumplen, podemos decir que es un campo conservativo. Bueno, ahora como suponemos que este sería el gradiente de una función, que es el que la función es la que estamos buscando, entonces vamos a identificar las derivadas parciales de esa función escalar que estamos buscando. Entonces, como se supone que ese es el gradiente, podríamos decir que este 3x al cuadrado en la posición y sería la derivada parcial de la función que estamos buscando respecto a x. Este de acá, 6y al cuadrado, podríamos decir que es la derivada parcial de f respecto a y. Y este último, 9z al cuadrado, podríamos decir que es la derivada parcial de la función respecto a z. Y ya teniendo las respectivas derivadas parciales, entonces procedemos al primer paso, que sería integrar respecto a x. ¿Para qué? Para hallar cierta parte de la función original. Entonces vamos a integrar respecto a x. ¿Y qué vamos a integrar? Pues el 3x al cuadrado, que se supone que es la derivada parcial de la función original respecto a x. Entonces sería la integral de 3x al cuadrado. Entonces esto nos daría x al cubo, y como es una integral que no está definida, vamos a colocarle más una constante. Yo la voy a llamar más c1, y esta va a depender de x, va a depender de y va a depender de z, porque estas fueron las que se tomaron como constantes. Entonces, después de esto, vamos a derivar esta función respecto a y, que sería la siguiente variable.
y luego lo que nos dé lo vamos a igualar a la derivada parcial que poseemos de la función respecto a y. ¿Por qué? Pues porque se supone que si esta es cierta parte de la función original, pues entonces al igualarla a la derivada parcial de f respecto a y, pues nos tendría que dar lo mismo. Entonces, derivamos respecto a y, ese x al cubo se va y nos quedaría la derivada de la constante que está en términos de y y de z respecto a y eso lo igualamos ¿a qué? A la derivada parcial de la función respecto a y, o sea, al 6y al cuadrado. Entonces, todo esto igual a 6y al cuadrado. Entonces, lo que debemos hacer ahora es integrar a ambos lados, porque pues se supone que esta es la derivada de la función original respecto a y. Entonces, si nosotros integramos esa derivada, vamos a encontrar el valor de la constante que nos falta, que está en términos de y y de z. Entonces, al integrarlo, perdón, nos queda que C1 respecto a y y z va a ser igual, bueno, la integral de esto respecto a y, que sería igual a 6 tercios de y3. Entonces, eso sería igual a 2y3. Volvemos a lo mismo de que es una integral que no está definida, entonces necesita llevar una constante. Entonces a esa constante le voy a llamar C2 y va a estar solamente ya en términos de z, que es la única variable que nos falta pues encontrar. Bueno, y ahorita como ya hallamos la constante 1, estamos un paso más cerca de encontrar nuestra función original. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, cuando integramos respecto a x nos había dado esto, x al cubo más la constante 1 que queda en términos de y y z. Entonces, como ya sabemos el valor de la constante 1, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, quedaría x al cubo más lo que nos dio esta constante, que sería 2y al cubo más la constante 2 en términos de z. Ahora, como suponemos que esta es nuestra función original, lo que vamos a hacer es finalmente derivarla respecto a z, esta de aquí, y la vamos a igualar ¿con qué? Con la derivada parcial que habíamos dicho de la función respecto a z, porque pues se supone que debe de ser similar. Bueno, entonces al derivar respecto a z, pues el x al cubo daría 0, el 2y al cubo daría 0 y simplemente tendríamos la derivada de la constante 2 en términos de z, derivada respecto a z, y que va a ser igual a, como ya lo dijimos, la derivada parcial de f respecto a z, que sería 9z al cuadrado. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de antes, que sería integrar en los dos lados, y eso, bueno, aquí nos daría la integral respecto a z. Ya esta vez integramos respecto a z y nos quedaría C2 en términos de z igual a la integral de 9z al cuadrado, es 9 tercios de z al cubo más otra vez la constante, porque es una integral indefinida, pero esta constante ya no va a depender de ninguna variable. Entonces, pues así podemos concluir que esta integral nos da 3z al cubo más la constante.
Y todo esto va a ser igual ¿a qué? A la constante 2 en términos de z. Entonces, como ya sabemos que este va a ser el valor de la constante 2, vamos a reemplazarlo en la parte de la función que ya teníamos, que sería esta de acá arriba. Entonces, nuestra función escalar nos quedaría f de x, y, z va a ser igual a x al cubo más 2y al cubo más la constante que sería 3z3 más la constante final. Y esta sería la solución a nuestro problema. Bueno, y para finalizar les dejamos algunos ejercicios para que practiquen.